Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes, licenciado. Buenas. Buenas tardes, licenciado. Hola, Kimberly. Isabela, la veo nerviosa. ¿Qué le está pasando? Hola. Lo siento. Hola. Uruguay. ¿Qué dice don Zidane o no Zidane se llama usted? Zinedine Zidane. Sí, así me llamo. Pobrecito, usted debe ser del Real Madrid, ¿verdad? No, yo soy del Barça. No sé por qué me pusieron así. Muy bien, yo pensé que su vida es tan triste que le iba al Real. ¿Qué dice doña Mariela? Buenas tardes, licenciado. Hola, Mariela. ¿Cómo está? Aparte de sentado y contento de verlos, ansioso por empezar. Solo sigo recibiendo a gente, por eso es que no hemos empezado formalmente. Ustedes empiecen a despepitarse con el titipuchal de dudas que tienen. Recuerden, a mayor inteligencia, mayor duda. A mayor tontera y torpeza, más seguridad. Si ustedes quieren saber quién es un tonto, es aquel que cree que lo sabe todo. ¿Quién es un listo? Es aquel que sabe todo lo que no sabe. Y que sabe que no sabe. Muy bien, niños. María José ya está alisando su batería de preguntas. Ahí ya me la vi. ¿A que sí, María José? Sí, Lick. Voy a silenciar este aparato porque si no, no me dejarán en paz. Y ustedes merecen toda mi atención. Aunque sea para decirles mentiras, pero aquí voy a estar. Bueno, yo digo que empezamos, ¿verdad? Ya llevamos 7 minutos. Esos istos que no se han conectado no se merecen que los sigamos esperando. ¿Alguien tiene alguna inquietud para empezar a calentar motores o empiezo yo a leer? Puede empezar, licenciado. Por el momento no hay duda. No hay dudas. Ah, bueno, usted, pero mire a los otros. Victoria la miro ahí como muy lista para preguntar. También Nilton está ansioso por desplegarnos sus dudas. ¿No, Milton? No, todo estoy claro ahorita. Yo voy a hacer como el cuento del traje nuevo del emperador. Y así como les dije primero la definición de un inteligente y la definición de un tonto, les pregunto, ¿quién es inteligente? ¿Cómo se siente hoy? ¿Inteligente, con dudas o lo contrario, sin dudas? Hoy sí se la puse difícil a Eddie porque Eddie ya está pensando, no, yo no puedo pasar por tonto. ¿A que sí? No, Lick, por el momento en la lectura no me causó dudas, pero tal vez en el transcurso de la clase sí me causen más dudas. Excelente, si no, no tendría sentido mi clase. Bueno, ya me arremangué bien, vamos a empezar entonces. Como la vez pasada que nos quedamos con ya no terminamos el capítulo, por lo menos mi explicación, voy a terminar esa pequeña parte que nos faltaba con la condición de que ustedes me interrumpan, porque, o sea, me interrumpan cuando les surja alguna duda. Si no, no tendría sentido estar gastando mi pobre garganta si ustedes no me van a preguntar nada. Vamos a ver, entonces, vimos las funciones, ¿verdad? Elementos y funciones. Sí, Lick. Sí, licenciado. Bueno, vamos a ver ahora
Vamos a ver un poquito el contexto. Yo creo que para entender un fenómeno comunicativo, lo primero que tenemos que tener claro es el contexto en el que se está dando. Y se llama contexto a todas las circunstancias que rodean un proceso de comunicación. Aquí está una gráfica más o menos en donde se explica que en realidad todos estamos interconectados, todo el mundo, hay una ley incluso de la dialéctica que se llama la teoría de la concatenación universal. Miren, estamos tan conectados que hasta estamos oyendo el ruido de un martillo ahí saber dónde, ¿no? Entonces, el contexto es toda esa serie de conexiones que hay y dentro de las cuales se desarrolla un proceso de comunicación. O sea, de nada sirve entender un mensaje si no se sabe en qué espacio, en qué tiempo, en qué cultura o en qué situación humana se está desarrollando. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es nuestro contexto en este momento? Pues lo primero que pensaríamos, bueno, estamos en el contexto de la pandemia, es lo primero que se nos viene a la mente. Pero además de ese contexto, también hay un contexto cultural, es decir, yo soy un profesor de la universidad y ustedes son alumnos universitarios, y en ese contexto cultural, yo tengo alguna experiencia dando clases y ustedes están empezando con su experiencia como alumnos. Esos rasgos culturales de ustedes y míos condicionan un poco de qué manera les envío el mensaje, cómo lo van a recibir ustedes, qué tipo de preguntas tienen, qué tipo de precauciones debo yo tener, etcétera. Y obviamente también influye en el contexto el espacio. Estamos ahorita en un espacio virtual, pero aún así nos reconocemos como guatemaltecos. Bueno, yo creo, debe haber por ahí alguno que no sea guatemalteco, pero en general estamos en el espacio llamado Guatemala, particularmente en una institución llamada Universidad de San Carlos y particularmente en la Facultad de Ciencias Jurídicas, ¿verdad? Que por situaciones ahí sí que contextuales no estemos en un aula concreta, pues es un tema también que tiene que ver con el contexto. ¿Dudas sobre el contexto? Ahora bien, ningún proceso comunicativo se lleva a cabo de forma óptima. No sé si a alguno de ustedes le gustaba la física, la termodinámica. Por ejemplo, hay una fuerza de fricción que es física, ¿no? Y que impide que si yo lanzo este papel va a llegar a cierta velocidad, pero si dejo caer este lápiz, va a llegar a una velocidad diferente. Va a haber en ambos fuerzas de fricción distintas y va a haber condiciones que impiden que llegue de inmediato. También la fuerza de gravedad, que tiene ya una constante en la Tierra, pero que si nos vamos a la Luna es distinto, y obviamente si nos vamos a Marte va a ser diferente. Bueno, lo cierto está en que en la comunicación los ruidos son como esas fuerzas de fricción que no permiten que los mensajes o que la comunicación se desarrolle de forma óptima. Y existen siempre, es decir, nunca podemos pensar que existe un proceso comunicativo totalmente transparente. Siempre hay elementos que van como que frenando un poco, y esos elementos constituyen los ruidos. Se dan siempre dentro de los contextos. El primero es el ruido físico, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Hace un momentito alguno de ustedes tenía abierto su micrófono y todos escuchábamos el sonido de un martillo, parecía que estaban clavando por ahí. Eso es un ruido físico, ¿verdad? Y obviamente en tanto que ruido obstaculizaba en ese momento que mi voz llegara o que la voz de ustedes llegara con toda la claridad o con toda la intensidad que se requiere. Esa es, digamos, como que la primera clase, la más sencilla de los ruidos. Hay otra clase de ruidos que se llaman ruidos semánticos. Yo aquí lo ejemplifico con, no sé cuántas, 10 formas distintas de saludar. Nosotros saludamos con un hola,
Y así en cada idioma van saludando de diferente manera. Si uno, por ejemplo, no es judío, no va a entender qué significa shalom, o no sé cómo se pronuncia shalom. Si uno no pertenece a los países de habla inglesa, bueno, más o menos porque es la cultura que domina a nivel mundial, casi todos podríamos entender un saludo, pero tal vez si alguien no ha sabido nada de italiano, no va a entender mucho sia o ciao. Y así, esos son ruidos semánticos. Por ejemplo, si yo les empiezo a hablar acerca de lo tangencial que puede resultar una isotopía semiótica. ¿Me entendieron? Lo tangencial de las isotopías semióticas. ¿De qué estoy hablando? A ver, ¿quién es pilas ahí? Hello. Salud. Shalom. Nadie. ¿A qué me refiero cuando digo lo tangencial de las isotopías semióticas? A todos me están dando preocupación. ¿Qué les está pasando? No hay nadie ahí. No me dio tiempo de googlearlo. Lo tangencial de las isotopías semióticas. Como ustedes no me entendieron, no lo hicieron porque hay un ruido semántico. Y un ruido semántico ocurre cuando uno de los dos interlocutores no domina el código, digamos, que no tiene dentro de su cultura, dentro de su acervo cultural, no tiene el dominio de ciertos términos, ciertas palabras, ¿verdad? Entonces, cuando existe un ruido semántico, lo que procede es que emisor o receptor apelen a la función metalingüística. Por ejemplo, si yo les dijera lo tangencial de las isotopías semánticas, yo les diría, ya utilizando la función metalingüística, que tangencial significa algo que no es constante, que puede darse o que no puede darse, e isotopía significan mensajes que se repiten, y semióticas significan que tienen significado. Entonces, lo tangencial de las isotopías semióticas significaría aquellos mensajes que se repiten, pero de los cuales no somos conscientes. Entonces, ahí ocurrió un ruido semántico. Y si se dan cuenta, es bien distinto el ruido físico al semántico. Porque mientras el ruido físico, pues, está en el ambiente, está fuera, digamos, del proceso comunicativo, el ruido semántico está en la mente. Digamos, hay una especie de desajuste entre emisor y receptor, en cuanto a su cultura, y eso en cuanto a sus conocimientos, y eso provoca ruidos semánticos. Hay otros ruidos que son... Sí, diga. Tengo duda, mire, los ruidos físicos y los ruidos semánticos, podríamos diferenciarles que los ruidos semánticos sí los podemos controlar y los físicos no, ¿o no? En ambos casos se pueden o no se pueden. Por ejemplo, ahorita el compañero ya no le dio tiempo de googlearme, entonces... y me imagino que cuando alguien supo que ahí en su casa estaban martillando, les voy a decir, ¡vos ya no estés martillando ahí! Con esas palabrotas. Yo no las uso, pero yo me imagino que así dijo. Entonces, en ambos casos se pueden anular o se pueden minimizar o o no se pueden hacer según sea el nivel de las personas que están interactuando, ¿no? Licenciado, Diga. entonces, digamos, los ruidos semánticos serían como que los ruidos correspondientes al lenguaje, al idioma, a la comunicación. Uh-huh. Y los ruidos físicos sería cualquier tipo de ruido que nosotros debemos escuchar. Exacto, de bulla, que esté en el ambiente, digamos. Entonces, los ruidos físicos están en el ambiente, los ruidos semánticos están en la mente de los interlocutores. También es un ruido físico, por ejemplo, ustedes, ahora sí, ya puedo decirles con propiedad, abran su libro en la página, su libro de comunicación lingüística, ábranlo en la página, no, este libro salió tan bien impreso que no tiene ruidos, pero manchitas en la impresión de un libro serían ruidos físicos. En cambio, yo estoy leyendo y no entiendo qué significa la palabra producción normativa, entonces estoy ante un ruido semántico.
Muy bien. Más todavía sutiles son los ruidos psicológicos. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Ustedes están por ahí, no? ¿Están viendo, no? Sí, Sí, Lick. se ve. ¿Y están viendo Sí, toda la Lick. presentación? Sí, se ve todo bien, licenciado. Sí, licenciado, sí saben. Es que algo hice mal. Les decía que más sutiles todavía son los ruidos psicológicos. Esos se parecen a los semánticos, aunque no necesariamente son los mismos. Se refieren a aquellas barreras que nosotros ponemos por cuestiones emocionales, tanto emisor como receptor. Por ejemplo, puede ser un ruido psicológico, alguien fue sometido a torturas, entonces va a ser bastante complicado para él abordar el tema de las torturas. Una mujer que fue ultrajada sexualmente, igual va a manifestar ruidos psicológicos cuando se esté abordando el tema del sexo, por ejemplo. Entonces son ruidos como más sutiles que están metidos en la cabeza, digamos, en las emociones, en la historia de las personas, y que también no permite que se desarrolle adecuadamente la comunicación. Y en general podemos hablar de ruidos ideológicos. Aquí ustedes ven esa imagen en donde hay un músico hablándole en un lenguaje musical, que aquí metafóricamente significa en un lenguaje humano muy alto, de mucho desarrollo humano, de profunda humanidad. Y el policía, para variar, como cualquier policía, perdón si hay aquí familiares de policías, o como cualquier militar, que solo habla en un lenguaje, digamos, violento, ¿verdad? Él está prohibiendo mientras el otro quiere pasar. Entonces, esos son ruidos ideológicos, es decir, ruidos provocados por nuestra forma que vemos la vida. Y aquí interviene, por ejemplo, ahorita ustedes, perdón que me adelante, pero estoy casi seguro, porque tristemente esa es nuestra realidad, muchos de los compañeros, incluso también muchas de las compañeras van a experimentar ruidos ideológicos cuando estén leyendo sobre el feminismo. Porque tenemos un historial y una cultura tan machista que solo vemos el tema del feminismo desde la óptica misma del propio machismo, ¿verdad? Un ejemplo bien patético es el Arjona, ¿verdad? Que él habla, por ejemplo, hace una canción en donde supuestamente glorifica a las mujeres, que se llama precisamente Mujeres, pero que sus ruidos ideológicos solo le permiten ver a la mujer, primero como un objeto sexual, segundo como un objeto secundario, un favor que Dios nos hizo a los hombres, es decir, no logra concebirlas como seres humanos. Esos ya son ruidos ideológicos que, como les digo, son mucho más sutiles y son de los que ustedes poco a poco van a irse dando cuenta. Es decir, entre más elevamos nuestro nivel cultural, nuestra visión ideológicamente se enriquece y podemos entender muchas cosas. Aquí en Guatemala a mí me daba una risa cuando yo regresé. Yo estuve exiliado en México producto de la violencia, de la persecución política que hubo en los años 80. Y cuando regresé, y me sigue dando risa, cómo la gente concebía hasta el término derechos humanos como derechos que afectan a las personas honradas y que solo benefician a los delincuentes. O sea, una visión muy, muy pobre de lo que es el ser humano nos conduce a pensar, a tener ese tipo de pensamientos. A eso se le llama ruidos ideológicos. No sé si tienen dudas sobre los ruidos. Yo tengo una. Diga, diga. Hablamos primero. Vaya, pues. Sí, disculpe. Diga. Con los ruidos psicológicos es únicamente cuando alguien llega a sufrir algún tipo de trauma, o también puede llegar a ser cuando tenemos una conversación y la persona no presta atención por estar pensando en alguna otra situación. Sí, también en este caso es un ruido psicológico que digamos que estos son solo como que esquemático lo que yo les mencioné, pero ahí hay una combinación entre lo psicológico y lo ideológico. Porque puede ser que la persona psicológicamente no sea capaz de apreciar a su interlocutor como un ser humano, porque psicológicamente él nunca recibió cariño, atención, y entonces él tampoco puede darlo.
Hay una canción de Jorge Drexler que dice, cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Entonces, si nosotros no hemos recibido amor, no podemos dar amor. Si no hemos recibido atención, no podemos dar atención. Y eso pasa, ustedes pueden verlo, las personas que se distraen, es posible que nunca obtuvieron la atención de las personas emocionalmente importantes para ellos y por lo tanto ellos no pueden dar. Ahí sería la parte puramente psicológica. Pero también habría una parte ideológica que significaría, por ejemplo, tener una visión egoísta, que podría derivarse también de lo psicológico. Y entonces ver que lo importante soy yo y mientras la otra persona está hablando, pues no tiene importancia. Tiene importancia hasta que estoy hablando yo. Muy bien, no sé si le contesto. Ahora, Gracias. joven, Gracias. para servirle. Joven. Yo lo que quería preguntar, o sea, no sé, es un poco raro. ¿Usted cuál cree de estos ruidos es el que más, bueno, descartando el ruido corporal porque eso es natural, el que más afecte a las personas? O sea, el más importante, el que más te priva de tener más conocimientos. Yo pensaría que de acuerdo, ahí sí que depende mucho del contexto en concreto en donde se esté desarrollando un proceso comunicativo. Imagínense que estamos en una conferencia y ustedes les dicen, bueno, miren, viene un jurisconsulto muy afamado de Alemania y queremos que vayan a la conferencia. Ahí seguramente los ruidos culturales, semánticos van a prevalecer, porque tal vez ustedes va a haber muchos términos que no comprenden. En cambio, si están ustedes en una relación de pareja, están tratando de resolver un problema, posiblemente lo que más afecte son los ruidos psicológicos. Va a depender mucho del contexto. Una misma persona puede digamos, tener diversas manifestaciones de ruidos según el contexto. Igual, imagínense que ahorita se fue la luz aquí en este edificio donde vivo, se enciende una, ¿cómo se llaman esos motores? Una planta. Y entonces el ruido es ensordecedor y por mucho que ustedes y yo tuviéramos afinidades ideológicas, emocionales, semánticas, el ruido físico no nos permitiría. Entonces yo diría que eso depende mucho del contexto. Muy bien. ¿Más? ¿Más ruidos? Diga. O sea que en resumen nunca vamos a tener una conversación objetiva ni directa, porque siempre cuando hablamos con alguien o muchos más, porque sus opiniones también pueden llegar a interferir en eso. Exacto. Pero yo no lo vería desde la perspectiva pesimista, sino desde la perspectiva optimista. De antemano sabemos que hay ruidos. Entonces nosotros elevamos nuestro nivel humano cuando sabemos y prevemos qué tipo de ruidos hay. Y entonces no nos escudamos en los ruidos para no desarrollar el proceso comunicativo. Y en cambio, al revés, si nosotros elevamos nuestro nivel humano, de antemano sabemos que estoy conversando con una persona que posiblemente piensa distinto a mi forma de pensar y que voy a encontrar formas metalingüísticas para que podamos entenderlo a pesar de nuestras diferencias. A mí siempre me encanta poner un ejemplo. Yo soy ateo, o sea, no creo en Dios, pero trabajé algunos años en el arzobispado de Guatemala. Y en ese trabajo que yo tenía, trabajaba directamente en una oficina de información del arzobispado, teníamos mucha vinculación con las iglesias evangélicas. Vieran ustedes qué lindo es cuando uno se da cuenta la afinidad que puede haber entre los altos jerarcas, que obviamente saben mucho de religión, y que saben que no hay diferencia entre ser cristiano evangélico o cristiano católico, porque al final somos hermanos, yo también me asumo hermano, yo como desde la visión humana, el católico desde la visión católica y el evangélico desde la visión evangélica. Entonces, esas experiencias son enriquecedoras, ¿verdad? En cambio, por otro lado, hasta me da mucha pena ajena cuando miro a gente que se empieza a pelear por posturas puramente religiosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más lindo es saber, existen diferencias de antemano, tratar de encontrar las soluciones y tratar de ver que eso nos va a enriquecer. Es decir, las diferencias son enriquecedoras, no son limitantes. Lo que se puede aprender de alguien que piensa diferente. Exacto. Ahí Entonces, está. usted lo
lo expresa así como que o sea, la comunicación siempre se va a dar, pero Exacto. siempre hay características o clasificaciones dentro de los ruidos, no importa cuál, pero siempre con el fin de comunicarnos. Así es, así es. Y al tener la conciencia de que hay ruidos, tenemos que desarrollar la convicción de que hay que superar esos ruidos, que hay que buscar estrategias para que esos ruidos no existan. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que en casi todo el curso vamos a tratar de evitar ruidos en nuestra forma de redacción y en nuestra forma de leer. Porque ruidos en la lectura se dan cuando nosotros no dominamos el tema, cuando psicológicamente no nos importa, o cuando nos ponemos a leer poniendo un reggaetonzote a todo volumen. Entonces, en todas las circunstancias hay que buscar cómo optimizar o cómo minimizar el impacto de los ruidos. Muy bien. Lick, entonces, al leer se estaría implementando los ruidos semánticos, ya que, o sea, si no dominamos la lectura, serían los ruidos semánticos. Sí, pero recuerde también habría ruidos psicológicos. Imagínese que usted durante toda su etapa de estudios antes de la universidad tuvo maestros que le hacían ver que aprender es una tortura, que los exámenes son una forma de vengarse del profesor. Entonces, eso le va a producir una serie infinita de ruidos psicológicos y eso le va a impedir que disfrute de la lectura y que optimice su nivel de comprensión lectora. Tal vez si usted tuvo maestros que la comprendieron siempre, que le hicieron ver lo fantástico que es el conocimiento, lo grandioso que es aprender algo, entonces para usted cada proceso de lectura va a ser realmente una aventura de conocimiento. Pero también habrían ruidos ideológicos si uno está leyendo algo que Sí, es diferente a lo que uno piensa. exacto. Y como les digo, y estoy prejuzgando, pero ya verán cómo la mayoría de ustedes va a tener mucho ruido psicológico cuando esté leyendo sus temas relacionados. Por ejemplo, licenciado, disculpe que lo interrumpan, por ejemplo, con la lectura del gato, que, o sea, yo tenía un ruido ideológico por la forma en la que él trataba al animal y a la mujer, por así decirlo, sí, o sea, la forma en la que él se estaba comportando últimamente. Eso vendría siendo el ruido ideológico, ¿verdad? Y psicológico por el pensar que está mal. Exacto, así es. Habría psicológico también ahí, imagínense que algunos de ustedes, pues ojalá que no, pero en nuestros países es tristemente algo común, alguno de ustedes tuviera un familiar cercano con el problema de la enfermedad del alcoholismo. Entonces, eso también, si ha sufrido la violencia, los maltratos y las consecuencias de un enfermo alcohólico, obviamente lee un cuento en donde el protagonista es un alcohólico enfermo, pues va a tener también cierta predisposición y cierto rechazo a eso, ¿verdad? O va a entenderlo de una mejor manera. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora abrimos dudas para todo el capítulo. ¿Alguien que haya podido leer el capítulo y que le hayan surgido algunas dudas? Yo, licenciado. Bien, Bueno, Isabela. en realidad no es una duda, yo quisiera como aclarar mi forma de pensamiento. Yo tengo en realidad un tío que es alcohólico y en muchas ocasiones pude ver cómo el maltrato de él hacia mis primos era grande, no solo físico, sino también psicológico. Aparte de él también, pues, otras personas en las que yo me he dado cuenta, igual familiares, ¿verdad? Que son así, pero precisamente con él, cuando yo estaba leyendo el capítulo del gato, rápido se me vino a la mente precisamente él, mi tío. Y cuando yo escuchaba ahorita al compañero decir de que, bueno, espérame, ¿qué dice? Dele. Ruidos semánticos, ruidos físicos.
Suspenso. Suspenso. Lea El Gato Negro. Licenciado, Diga. Sí, diga. Mientras vuelve Isabela. duda con las con la duda de las funciones del lenguaje no me quedó muy clara la diferencia de el referente es de lo que se habla, ¿no? Y el contexto de lo Referente es el tema. el contorno de lo que afecta en esa comunicación. Así es. Referente sería el tema, digamos, de lo que estamos. Por ejemplo, hoy estamos hablando acerca de la comunicación, estuvimos hablando acerca de los ruidos. Ese es el referente, porque a eso nos estábamos refiriendo. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo estoy explicándoles un tema, predomina la función referencial, porque todo mi empeño, toda mi atención está puesta a transmitirles una idea objetiva de ese referente, ¿verdad? Así es. Muy bien. No sé quién más. Gracias, licenciado. Para servirle, Eddie. Yo no sé si sea mi internet el que está fallando o el de cada uno de ustedes. A las dos compañeros me costó un poquito entenderle en algunos parajes. Dice Karina que no funciona su micrófono. Si solo esa clase de ruidos hay. No, mire, yo para no llenarlos de un montón de teoría, la idea en esta clase no es llenarlos de mucha teoría, sino que ustedes más o menos se forman una idea de que justo lo que decía el compañero que intervino cuando yo estaba explicando, de que sepan que existen ruidos y que ustedes tienen que tener la suficiente inteligencia comunicativa como para preverlos y para superarlos. Entonces, hay muchas más clases. De hecho, Licenciado, disculpe. Dígame, Ricardo. Entonces, ¿todos los ruidos son malos para la comunicación o habrá alguno que en lugar de afectar beneficie? No, digamos que en el sentido estricto de la palabra, los ruidos siempre van a ser como barreras, pero lo importante es cómo nosotros asumamos y cómo manejemos esos ruidos. Y entonces, si le sacamos provecho a esos ruidos, como decía alguien ahí, nos enriquecemos cuando hablamos con alguien que pertenece a otra cultura, entonces vamos a salir beneficiados. Pero eso no significa que el ruido en sí sea bueno, sino que significa que gracias al ruido nosotros, resiliencia le llaman esto en las teorías de la comunicación. Ahí les presento la cola de mi gato negro. Muy bien, dice, por el uso prolongado del alcohol puede provocar lesiones en la corteza frontal, lo cual afecta las emociones. Yo solo quisiera terminar lo que iba a decir, porque tuve aquí fallos técnicos. Ruidos físicos. Sí, lo que pasa es de que, yo estaba diciendo esto conforme a la opinión que tuvo el compañero hace un ratito de cuando él leyó también el cuento del gato y pensó cómo él trataba al gato, al animalito, y a su esposa, ¿verdad? Como yo quise hacer el momento en el que yo puse a mi tío fue como una analogía, ¿verdad? Yo como viví parte de eso, no porque yo lo resintiera o a la vez yo me sentía mal por las emociones en ese momento con mis primos y todo. Y por eso cuando yo estaba leyendo justo el cuento, comparaba todo esto y ponía en cuenta que el señor era mi tío, porque en muchas ocasiones pues llegó a pasar algo así. Entonces yo lo que decía es más bien, en muchas ocasiones hablando con mis primos, o sea, los hijos de mi tío, el cómo ellos realmente en ningún momento les llegó a afectar psicológicamente como trauma, ¿verdad? Exacto. Que tuvieron. Entonces, el que vayamos interpretando no solo como negativa las cosas que en algún momento leemos o escuchamos, es una parte también de madurez y alcanzar ver las cosas de una manera diferente, no tanto en el que porque si la vida está así o porque si el mundo es así, yo tengo que ser igual o pensar igual. Entonces, esa es como más que todo mi forma de ver las cosas o mi forma de pensar sería esa en realidad. Exacto.
Entonces, en realidad para mí fue muy divertida a la vez y enriquecedora el leer este cuento, por todo lo que en algún momento realmente es la realidad de muchas personas, ¿verdad? La realidad de no solo de aquí Guatemala, sino de cada país que se vive un trauma diferente, pero sobre todo es eso, ¿verdad? Sacar algo bueno de una situación mala para no quedarnos ahí, ¿verdad? Entonces sí también fue como un ruido psicológico, mental, ideológico, que en ese momento yo me topé con el cuento al leerlo. Solamente eso. Así es. No, usted hizo algo muy, muy lindo ahorita porque nos describió justamente el tercer nivel en la comprensión lectora, que significa algo así como aplicar eso que estamos leyendo a una vivencia personal. Cuando llegamos a ese nivel de comprensión lectora, de alguna manera estamos superando los niveles más elementales que serían la decodificación. Entonces la felicito y también felicito a los demás que hayan llegado a eso. Cualquier lectura debe de provocarnos reflexiones sobre la vida. Sí, diga quién iba a hablar. Yo, Nilton, como decía la compañera me recordaba también a una frase que leí de Aristóteles que decía que uno puede entender un pensamiento diferente al de uno sin necesidad de aceptarlo. Exacto, así es, así tiene que ser. Y es más, nosotros podemos criticar un pensamiento cuando ya lo hemos entendido. Constructivamente. Exacto. Yo le voy a poner un ejemplo. De mí siempre me dicen, ¿y cómo es posible que sea ateo? Si eso es imposible, todos dicen que son ateos, pero no. Y yo les pregunto, ¿usted ya leyó libros sobre ateología? ¿Ya qué tanto se ha empapado del tema? Y dicen, no, pero basta con saber la Biblia y todo eso. No, la verdad es que exactamente solo como... están viendo una parte de la historia. Sí, es decir, están encerrados en un círculo vicioso que son sus propias convicciones. Y eso... Tienen una mente cerrada. Por supuesto. Y universidad significa universalizarnos. Nosotros podemos estar seguros de nuestros conocimientos cuando hemos entendido todos los conocimientos ajenos y hemos comprendido que el de nosotros, por decirlo así, lleva ventaja sobre las otras formas de pensamiento. Por eso viajar es vivir, decía don Juan José Arévalo, porque justamente cuando uno viaja entiende a otras personas, supera muchos de esos ruidos que le hacen. Yo no sé cuántos de ustedes repiten lo mismo, pero aquí en Guatemala yo viví 6 años en México y me doy cuenta que aquí, entre comillas, odian a los mexicanos. ¿Cuántos conocen realmente a los mexicanos? O sea, ver a esos estúpidos comentaristas de televisión no es conocer a los mexicanos, ¿verdad? Esos son tan tontos como los comentaristas nuestros. Dígame, ¿quién dijo para mí ahí? Milton. Yo, es que para mí, a mí me caen bien los mexicanos, la verdad. Tengo muchos amigos mexicanos y siempre he tenido lo que dice usted. Aquí mucha gente tiene esa idea de que son presumidos y que les caen mal, pero son muy diferentes. Yo creo que en general, cuando uno conoce, yo soy un ser humano y nada humano me es ajeno. Yo voy a México y en México miro que hay gente buena y gente mala. Voy a España y en España hay gente buena y gente mala. Voy a El Salvador y en El Salvador casi solo gente buena, pero también hay alguna gente mala, etcétera. Entonces, también en algún otro lugar leí, no me recuerdo muy bien, pero decía que el que viaja mucho y lee mucho, sabe mucho. Exactamente, así es. Y más que todo por esa superación de ruidos que tenemos que ir desarrollando y que nos van enriqueciendo. O sea, hay un ruido comunicativo, lo superamos y ya estamos aptos para comunicarnos de una forma más amplia. Muy bien. ¿Alguien más? Pasamos al mundo de las actividades, ¿les parece? ¿Tienen sus libros a manos? ¿Quiénes, ahí sí que levanten la mano virtualmente, quienes ya empezaron a resolver sus actividades? Ay, compañero, esta clase no la estamos grabando, se me fue la baranda, pero voy a grabarle la de la próxima, el próximo periodo, y de todos modos lo voy a compartir ahí. A ver, empecemos con las primeras actividades. Mire, la dinámica ahorita va a ser que resolvamos por lo menos una actividad de cada una de las series del capítulo 1 de comunicación lingüística y después empezamos a resolver las del capítulo
del cuento 1 de la antología de cuentos. Dice, ¿esta clase queda grabada? No, es que no apunté todo lo que dijo de los ruidos. Uy, ya, se jodió, mi estimado. No, mire, Ahmed, no importa, usted, lo que yo digo acá no es más que la repetición de lo que está en el libro. Entonces, yo acá solo por alcahuetote les explico, pero en realidad la capacidad y la inteligencia que ustedes tienen no necesitan que venga un viejito como yo a explicarles nada. Ustedes solitos lo van captando. No, no tenga pena, está todo en el libro. De hecho, el examen yo siempre lo hago en función del libro. Bueno, aquí lo saluda el gato negro. Ese sí es el protagonista. ¿Les parece si empezamos con las actividades? Voy a presentarles una nueva ventana. ¿Qué tienen en su pantalla? Tienen una presentación, ¿verdad? No, licenciado. No. No, licenciado. Solo mi carota fea. Vamos a ver, entonces, esta. Hoy sí, ¿va? Ahora sí. Dice capítulo 1, solución de ejercicios. Sí. Muy bien. Me interrumpen, tengan a mano su libro. Particularmente tengan a mano abierto la página 137 y vamos a estar interactuando entre la 137 y las páginas del capítulo 1 que van desde la página 9, 8, 7 hasta la página 23. Muy bien. Miren, la idea no es que yo les resuelva las actividades, sino que ustedes vayan, cuando yo diga cuál es la respuesta acá, y si alguien no está de acuerdo, que contraargumente, digamos, que justifique su respuesta distinta. Muy bien, en la serie 1 se les pide que elija la opción correcta, que anote la letra correspondiente en el cuadro superior de la derecha y en el cuadro inferior escribe el número de página en el que localiza la información certera que le permite identificar su respuesta correcta. Está fácil la instrucción, ¿verdad? Ustedes tienen ahí una pregunta, tienen 2 cuadritos. De esa pregunta ustedes van a elegir cuál es la letra que corresponde a la opción correcta. La anotan en el cuadrito de arriba y pues como no se trata de que solo sea a la chiripa o a la suerte, que después en el recuadrito de abajo ustedes anoten el número de la página en donde se encuentra información clara, contundente acerca de la respuesta. La primera pregunta es, con el curso de comunicación se pretende que el estudiante A, aprenda a conversar fluidamente, B, participe en complejos sistemas de interacción, C, enseña a seguir la etiqueta en eventos académicos y D, aporte elementos metalingüísticos. A ver, ¿quién me dice cuál es la opción correcta? Yo, licenciado. A ver, ¿quién? ¿Cuál? Yo opino que es la B. Ajá. Según la página 9, en el último párrafo dice, el estudiante debe ser capaz de participar en los más complejos sistemas de interacción social necesarios para comprender las nuevas teorías que debe interiorizar. Perfecto. Y yo entiendo que al estar en complejos sistemas de interacción hacemos uso de las demás opciones que da ahí. Muy bien. ¿Alguien que tenga una opción distinta y que lo argumente de forma distinta? ¿O alguien que tenga la misma opción y que le haya encontrado la fundamentación en una página diferente? ¿O en un párrafo distinto? Bueno, veamos. Sí, yo también estoy de acuerdo con usted. No sé cómo se llama quien participó, porque ahorita no miro a nadie más que en mi pantallita. La opción más adecuada sería B. En un curso de comunicación se pretende que el estudiante participe en complejos sistemas de interacción. Es decir,
cuando estamos solo unos niñitos en nuestra casa, nos basta con balbucear alguna que otra palabrita y nuestra alcahueta mamá ya nos está ahí consintiendo. Vamos a la primaria y también medio aprendemos a socializar y algunas cositas que nos permiten convivir con otros niñitos. Pero llegamos a la universidad, ya tenemos que tener la capacidad para interactuar con cualquier persona en cualquier lugar, justo lo que estábamos hablando hace un momentito, y tener la apertura de mente como para entender, qué sé yo, viene alguien que estudió en Petén, y está estudiando Derecho, y alguien que estudió, por decirles así, que vivió en el extranjero y vino aquí a estudiar Derecho. Tenemos que tener la capacidad para interactuar con todos ellos. Además, ya solo se pueden imaginar ustedes, y me imagino que lo están viviendo, llega Perén, les expone su clase, después llega Bosbelí, me imagino, les expone su clase, llego yo, y cada uno de nosotros de diferente manera, con diferente estilo. Entonces ustedes tienen que tener como que la capacidad para participar en todos esos sistemas de interacción. Esto lo encontramos efectivamente en el último párrafo de la página 9, en exactamente el fragmento que la compañerita nos leyó. Entonces, ahora, ¿por qué yo pongo estas preguntas? Justamente la idea es que las respuestas constituyen en sí una especie de resumen del capítulo. Si ustedes van sumando, por ejemplo, ahorita que la compañera haya subrayado esa parte, si yo la puse como pregunta es porque es importante. Entonces, con el solo hecho de repasar, se le van a ir grabando las ideas más importantes. Muy bien, ¿algún comentario sobre esta pregunta? Están muy callados, patojos. Les vamos a aplicar. Dígame. Y también como que lo repite en la página 11, ya que dice que las personas interactúan y se influyen en su forma de ser, actuar o ver el mundo. Sí, ahí está algo que puede ser complementario, pero que de alguna manera la respuesta más específica sí está en la página 9. Lo que leyó la compañera nos puede ayudar a comprender bien esa opción B. Perfecto, muy bien. Gracias. Yo creo que solo con el hecho de decir complejos sistemas ya abarcaba todo, ¿verdad? Porque aprender a conversar fluidamente, que sería como que lo más básico. Exacto. Al igual que aportar los elementos metalingüísticos. O sea, las respuestas pueden ser verdaderas, pero la B es la que va más al grano. Exacto. Y la que engloba mejor todo. Así es. Muy bien. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Uy, aquí se me olvidó. Veamos, pues, acerca del código en un proceso comunicativo serio. Es preferible usar solo uno. De hecho, se usa varios a la vez. No es posible usar varios. Cada mensaje solo puede enviarse por medio de un código específico. ¿Qué opinan ustedes? Licenciado, yo puse clic. Demos prioridad a los que no han hablado para que así vayamos conociendo las dulces voces de todos. A ver. Licenciado, Ya. yo puse que era la opción B porque en la página 18 dice, siempre se usa varios códigos a la vez. Las palabras son acompañadas del tono, gestos, movimientos, etcétera. Excelente. Y cada uno de esos comunica. Muy bien, compañerita. Vamos con la tercera. Bueno, no sé si alguien tiene una opción diferente a la B y que la pueda fundamentar. No, licenciado, lo mismo que colocó la compañera, igual tengo yo. Perfecto, sí. Vean ustedes, es importante esto que les dije. No importa tanto cuál sea la respuesta como que tengan la capacidad para fundamentarla. ¿Estamos? Les voy a poner un ejemplo ya cuando sean abogados. Digamos que puede llegar a un fiscal del Ministerio Público a decir, mire, yo acuso a este señor de homicidio amparado en el artículo tal del Código Penal. Con eso no le dicen nada al señor juez, entonces tiene que saber argumentar. El artículo tal del Código Penal define homicidio de esta manera, los hechos que pueden ser corroborados a través de las pruebas reflejan que eso ocurrió y entonces sí hay homicidio. ¿Estamos? Eso es lo importante de saber. Ustedes como abogados tienen que aprender a fundamentar su respuesta, no quedarse
o no conformarse con respuestas, sino con argumentos que confirman esa respuesta. Vamos a ver la tercera pregunta. Características que debe poseer los mensajes académicos. Ser espontáneos y transmitir los sentimientos deseados, ser metafóricos para que resulten enriquecedores, no importa la forma en que se envíen, sino su contenido, y transmitir información actualizada y científica. A ver, ¿quién me dice? Diga. Yo digo que es la D, porque en la página 19 dice que su mensaje debe transmitir información pertinente, actualizada y sustentada científicamente. Perfecto, ya las últimas 3 líneas. En efecto, yo coincido con usted y también con el número de página. Bueno, estas son solo como que unas muestras, no van a creer que yo les voy a estar de alcahuetote ahí resolviendo las actividades. Son solo unas muestras en donde quería ver si están calentando ya nuestros motores. A veces, algunos estudiantes como que se les dificulta un poco porque, o sea, cada profesor tiene su propio estilo y el mío es de aprender a través de las actividades. Y por eso es que yo le pongo tanto coco al diseño de las actividades y a darle seguimiento. De igual manera, ténganlo por seguro que el examen va a ser justamente extraído de las actividades. Pasamos a la serie número 2. Aquí esta es seguro y fijo pregunta de examen. Ustedes hagan de cuenta que en lugar de ese texto que está ahí en el recuadro, va a venir el fragmento de uno de los cuentos. Posiblemente venga el fragmento, digamos, que yo les copie en el examen el segundo párrafo de la página 17. Y entonces ahí les pregunte quién es el emisor de ese párrafo, cuál es el receptor, quién es el canal, cuál es el código. Y como estamos en la virtualidad, ustedes ya no van a tener pretexto de decir, yo no me acuerdo de eso, porque van a tener sus libros ahí, se van a poner a buscar como lo posible. Y van a encontrar la respuesta. Entonces, este es el prototipo de pregunta de examen. Vamos a ver, pues. Leamos ese texto, dice, la manera de comprender el derecho tuvo que actualizarse una vez más dando lugar a definiciones acordes a los tiempos y dio entrada a varias concepciones que se pueden aglutinar en 3 grandes grupos, cada uno de los cuales tenía su propia definición de derecho, todas enmarcadas bajo el término positivo, una concepción historicista, una sociologista y una normativista. Muy bien. Es un texto de Enrique Cáceres, es mi profesor de Filosofía del Derecho en la UNAM. Entonces ahora hay que responder. En el libro además aparecen algunos datos. Lea el siguiente fragmento tomado de Cáceres 2002. Luego lo calice los elementos y las funciones que se le piden. Bueno, a ver quién me dice quién es el emisor ahí. Es Cáceres. Cáceres. Cáceres 2002. Cáceres, exactamente. El sujeto que codificó y envió el mensaje se llama Enrique Cáceres. Ustedes con poner Cáceres ya es suficiente porque ese es el dato que tienen ahí. ¿Quién es el receptor? A ver. Estudiante. El lector. El lector. Perfecto. El lector sería el receptor. ¿Cuál sería el canal? Libro impreso. Coloqué el libro en la página 63. A ver, una persona que hable y diga. El libro es... ¿Cómo? El libro. Muy bien, el libro de Cáceres que se llama Introducción a una concepción científica de lingüística del derecho. Muy Licenciado. bien. ¿El código cuál? Dígame. Yo había puesto el canal es visual, ¿verdad? Porque como estamos comunicando por medio de texto, yo consideré que el canal es visual. No, en todo caso, lo visual sería la naturaleza o una de las características del canal. Pero el canal sería, veamos, pues, si es Enrique Cáceres el emisor, pues el canal sería el libro que él escribió. O el texto citado, ¿no? ¿Perdón? El texto citado Perdón. también podría ser, ¿no? No, ese sería ya el mensaje. Ah, ¿Ya? bueno.
O sea, el canal es el medio por donde le llega a usted ese mensaje. ¿Estamos? Ahorita vamos a ver otras variaciones para que no se atengan, porque en el examen vieran que ese su maestro es algo tramposito y le cambia una charadita y con eso cambian todas las respuestas. Por eso hay que estar, pero ojo al Cristo ahí. ¿Cuál sería el código para ese mensaje? El idioma, el lenguaje escrito. El español. Castellano. Lenguaje Castellano. Sí, español. Uh-huh. ¿El castellano o el español? ¿Usted sabe la diferencia entre castellano y español? Cuando uno viaja a España, allá le llaman castellano a este idioma, porque allá mismo se habla catalán, por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona. Se habla el euskera en el País Vasco, se habla el gallego en Galicia, y entonces para diferenciar que todos esos son españoles, entonces se le dice castellano. Pero en América y en el resto del mundo nosotros le llamamos español porque viene de España el idioma. Entonces aquí sería, digamos, para particularizar un poco, el código sería español jurídico, porque no es cualquier español, es un español más o menos cargado de términos relacionados con el derecho. Perfecto. ¿El referente cuál sería ahí? Comunicación lingüística. La comunicación. Definición de derecho. Definición de derecho. Excelente. Veamos pues. Si Enrique Cáceres es el emisor, ¿qué les está diciendo Enrique? ¿De qué les está hablando Enrique Cáceres? Le está haciendo una definición. Comunicación. Ajá. Está hablando de las formas en que se comprende el derecho. En este caso, de las 3 formas positivistas en que se define el derecho. ¿Y el contexto? Ahí sí puse facultad de Derecho, licenciado. No sé si está bien. Yo Veamos. puse jurídico. Yo puse el tiempo. Veamos, pues. Para todo esto, ustedes tienen que aprender a empezar a hacer sus tanes como investigadores. Veamos, pues. Si Enrique Cáceres es el emisor, ¿en qué contexto está Enrique Cáceres como emisor? ¿Cómo hacemos? Miramos, ahí dice Cáceres 2002. Académico. Con los pilas que ustedes son, ya me los imagino cómo se ¿Es el pusieron. maestro de la facultad? Buscan, espérenme. No, Enrique Cáceres sí fue mi profesor de filosofía del derecho, pero esto es un libro que él escribió y lo buscamos en la bibliografía. Ustedes saben para qué yo escribí ahí en el libro Cáceres 2002, para que ustedes fueran a buscar Cáceres 2002. Lenguaje y derecho, las normas jurídicas como sistemas de enunciados. Ese es Entonces, ¿cuándo escribió él eso? En 2002, en México, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, ¿en qué contexto está ahí? Principios del siglo XXI, año 2002, México, y está en el contexto de cambios en el sistema jurídico mexicano. ¿Estamos? Entonces, licenciado, mire, la duda es, si cuando sea algún texto visual tenemos que irnos a la autoría del libro, ¿verdad? Sí, ustedes tienen que, ahí sí que agarrarse de los datos que posean. Y les voy a comentar más o menos cómo pudiera ocurrir que alguien llegue. Mire, fíjese que yo quiero que usted, como notario, me asiente esta escritura como propiedad mía en el registro de la propiedad. Le lleva solo una fotocopia de algo y ustedes con esa fotocopia tienen que empezar a ver en dónde está, qué finca, qué folio, tienen que ver en qué jurisdicción y todo eso. O sea, a partir de un dato concreto que les dan, ustedes tienen que construir todo el contexto, porque resulta que esa escritura, o sea, quien aparece como dueño, murió intestado. Entonces ustedes tienen que averiguar cuántos hijos tenía, si tenía esposa, si no tenía esposa, cuántos hijos, a quién le corresponde el intestado, cómo hacer toda la sucesión hereditaria y todo ese proceso, y entonces ya averiguan el contexto. Lo que sí es cierto es que cada una de estas respuestas va a depender una de la otra. Y por eso es que les digo que no se me atengan, que estén pero bien atentos, porque ese su profesor es bien canijo y pone trampitas. Miren, por ejemplo,
Imagínense que asumimos que el lector es su profesor de comunicación. Entonces, ¿quién sería el receptor? Nosotros. Los estudiantes. Exacto. Pero ven cómo cuando el emisor era Enrique Cáceres, el receptor era el lector. Pero si el emisor es el profesor de comunicación, el receptor es el alumno. ¿Cuál sería el canal? Vía Google Meet. Sí, exacto. Podría ser aquí se me olvidó cambiarlo. En este caso sería la presentación que estamos transmitiendo ahorita. A través de esa presentación. Aquí me equivoqué porque solo copié y pegué y no cambié esto. ¿Cuál sería el código que yo estoy utilizando? Español jurídico. Español jurídico. Muy bien. El referente, la definición del derecho y el contexto, principios del siglo XX, pero en Guatemala y una explicación didáctica. Entonces se dan cuenta cómo cambia todo a partir de cambiar una visión. En el examen puede ser que yo les pregunte si este fuera el texto. Si usted imagina que, si usted afirma que el emisor es el autor del libro Comunicación Lingüística, construya todo el resto de elementos. Entonces ya no serían alumnos, ya no serían lectores del libro Comunicación Lingüística. El canal sería el libro Comunicación Lingüística. El código sería español guatemalteco, español universitario, ya no sería jurídico, porque aquí no estoy utilizando tanto el lenguaje jurídico, etcétera. ¿Ya? Entonces, cambia un elemento, cambia todo. Eso es la intención de estas series. Licenciado, Diga. yo tengo una duda. Ejemplo, así como en su libro, ¿cuál sería el contexto? Porque, o sea, hay un montón de escritores, se podría decir. Mire, digamos que si usted pone como emisor en lugar de profesor de comunicación, pone Carlos Velázquez, el contexto sería Guatemala, año 2021, que es el año en que este libro fue publicado, y en el contexto de la Universidad de San Carlos, o en el contexto de Guatemala. ¿Ya? Ya, gracias. Para servirle. Ahora vamos, a partir de ese mismo texto, con las funciones. Tengan abierto su libro en la página 139. Lean el libro y me dicen qué función prevalece ahí. Referente. Referencial. Referencial. Muy bien. ¿Por qué prevalece la función referencial? Porque el autor está tratando de referirse al derecho, a las distintas concepciones del derecho y a las visiones positivistas, a las concepciones positivistas del derecho. Entonces está todo su énfasis en el referente, que sería en este caso la definición del derecho. ¿Qué función predomina en el fragmento subrayado? Ustedes se dan cuenta, si tienen su libro ahí en la página 139, ahí está subrayado, todas enmarcables bajo el término positivo, una concepción historicista, una sociologista y una normativista. ¿Qué función predomina ahí? Metalingüística. Metalingüística, exactamente. Porque está definiendo qué es el término positivista, historicista, sociologista y normativista. Esas tres son características del positivismo jurídico. Perfecto. Ahora, señalen un fragmento en el que predomine la función emotiva. A ver. Veamos, en el capítulo yo explico que, aunque en cada texto predomine una función, en el texto se manifiestan varias funciones simultáneamente. Aquí ya vimos que, aunque en todo el fragmento predomine la función referencial, hay una partecita que sería la última en donde predomina la metalingüística. Ahora la idea es que ustedes detecten un fragmentito en donde esté predominando la función emotiva. ¿Ya la encontró alguien? A ver. No que muy valientes, pues. No que sancarlistas y que de la tricentenaria y que demuestren que son sancarlistas estos.
Hay uno en la página. A ver. Dale tú. Diga. Tiene que ser en ese fragmento mismo, en donde está la manera de comprender el derecho, tuvo que actualizarse, no hay más. A ver. Lick, yo pienso que el fragmento podría ser el inicio, porque dice la manera de comprender y la función emotiva se basa en los sentimientos, en las emociones que proyecta el emisor. Y pues la comprensión es una emoción. Tal vez ese podría ser el fragmento que dice. No, veamos, la comprensión no es una emoción, es un acto racional. Veamos, les voy a ayudar en esta, sin que sirva de precedente. La palabra Licenciado. Eso sí es subjetivo, porque lo que para Cáceres puede ser acordes, para ustedes y para mí puede no serlo. Entonces ahí ya está metiendo su subjetividad. ¿Alguien más dijo licenciado ahí, por favor? Yo iba a hablar, pero ya habló, entonces ya no. Bueno. Entonces, como les digo, esto es solo una pequeña muestra de lo que implica estos dos últimos ejercicios que resolvimos, ya son necesariamente de examen. Es decir, esto sí o sí les viene en el examen. Obviamente no va a venir con este mismo texto, sino que yo le pongo la misma estructura, solo que en lugar de un texto de ahí, les voy a poner fragmentos de los cuentos que tengan que leer. Ustedes tienen que haber leído los cuentos para saber a qué me estoy refiriendo y como los exámenes tienen un tiempo, 40 minutos, entonces imagínense que ustedes digan, entonces está Pacho porque no voy a leer y hasta ahí voy a ir a buscar. Podrán responder una o dos, pero no no les va a dar tiempo de responder todo. Muy bien, ¿más dudas? ¿Qué les parece? No, licenciado. ¿Cómo se sienten el curso? ¿Van bien? ¿Quieren que cambie alguna forma? ¿Algo? Dígame. En la página 140 dice que saquemos del libro de Introducción al Derecho 5 fragmentos donde debemos colocar qué funciones prevalecen. ¿En qué página, perdón? 140. Ya. Ajá. Como ustedes van a trabajar, me imagino, con el libro del licenciado Perén, ¿verdad? Sí, licenciado. Vale. Entonces, ustedes ahí en ese libro buscan una oración, un fragmentito que quepa en esas líneas, en donde prevalezca, en el primer fragmentito debe prevalecer la referencial, en el segundo la emotiva, la apelativa, etc. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dudas? Bueno, entonces, para la próxima clase vamos a empezar ya con el capítulo 2. No sé si tienen dudas, inquietudes sobre la clase pasada. Estuve feliz porque hablaron varios sobre el cuento y ahora nadie ha dicho nada. Recuérdense que de la clase ustedes mandan. Es decir, conforme ustedes vayan preguntando, yo voy tirando por ahí. Pero si ustedes no me preguntan nada, yo como que sí. No hubiera pasado nada y a la hora del examen, el socón para ustedes. Bueno, no sé si tienen preguntas. Licenciado, el próximo libro que vamos a leer sería para la siguiente clase, ¿verdad? Para el viernes. El capítulo 2 para el viernes. Capítulo 2 para el viernes y cuento 2 para el viernes. Ok. ¿Estamos? Traten de leer paralelamente a ambos. Ya les dije, los cuentos son breves, vale la pena que los lean tranquilitos para que lo disfruten. Si lo leen rápido a la carrera, no lo van a disfrutar. Es como hacer el amor hacia la carrera, ¿va? Que no funciona. Hay patojos, ¿verdad? Que ya me los caché. Y estos, chupos. No, así es en serio, hacer el amor a la carrera es no hacerlo. Mejor, despacito. Igual pasa con la lectura de buenas obras literarias. Hay que hacerlas despacito, tranquilitos, disfrutando cada letra, cada palabra, cada
anécdota que van contando los autores. Buscando las palabras que no entiendo. Exactamente, empezando por buscar las palabras que no entienden, por anotar ahí cositas, por ir interactuando con el autor. Aunque don pobre Edgar Allan Poe murió, pues ustedes pueden preguntarle ahí por qué hizo esto. Después se meten a Google y van entendiendo por qué terminó así el cuento, por ejemplo. Muy bien, vamos a dejarla ahí para que ustedes descansen un ratito de aquí a su segunda clase. Nos vemos el viernes. Hagan un esfuercito por leer antes de venir al curso. El viernes ya no voy a ser tan alcahuetote de estarles yo explicando el tema. Ya van a ser ustedes quienes me van a explicar el tema, o me van a preguntar, o me van a decir, mire que cómo me resuelve esta duda, o se van a preguntar entre ustedes, ¿sí? Poco a poco ustedes se tienen que ir como que destetando, ¿verdad? Quitándose de la cabeza que el profesor es el que tiene que explicarles, porque son ustedes y solo ustedes los que tienen que aprender desde su capacidad y desde su punto de vista. ¿Estamos, niños? Nos vemos el viernes entonces. Cuídense y sean felices. Feliz tarde. Feliz tarde, Liz. Feliz tarde, licenciado. Bye.